Muy buenas tardes. En primer término, le damos las gracias a los organizadores del foro chat Orituco Propone para conversar sobre el tema las cuencas hidrográficas en la preservación ambiental. El objetivo que nos planteamos es el de compartir con la audiencia la importancia de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación en la preservación ambiental. Y queremos orientar nuestra conversa, nuestra exposición, tratando de adentrarnos un tanto en la manera como pudiera lograrse esta delimitación de cuencas que nos permite orientar el manejo de la misma ante algún problema o ante algún deseo de la comunidad sobre planificar algún tipo de actividad dentro de la cuenca correspondiente. La cuenca se define como un área con una topografía precisa que conforma un espacio común de drenaje del agua que fluye a través de una red de cursos de agua y que converge pues en un punto de salida que se haya definido previamente. Si llevamos esta definición a lo que es un modelo de cuenca hidrográfica, pudiéramos definir 4 elementos. En primer término, la divisoria, que son los límites de la cuenca. En segundo término, mencionamos esa porción de territorio con un área de topografía precisa, que está caracterizado a través de las curvas de nivel. Tenemos un espacio común de agua o común de drenaje de agua, que es el que corresponde al espacio entre divisorias. También tenemos una serie de cauces que se extienden a lo largo y ancho de la cuenca, que corresponde a la red de curso de agua. Y tenemos el punto de salida, que sería el punto que desde el punto de vista de nuestro interés se constituiría en el punto a partir del cual se va a cuantificar el tamaño de la cuenca. Estas características que hemos mencionado la podemos emular si colocamos nuestras manos unidas tal como aparecen en la gráfica. Los extremos de los dedos serían la divisoria de la cuenca. La parte interior lo estamos viendo con una serie de sinuosidades que correspondería a esa topografía o a esa caracterización de irregularidad que presenta. Tendríamos también un espacio común que estaría conformado por el espacio que nos permite en un momento determinado utilizar nuestras manos como una vasija. Ahí estaría, ese sería pues el espacio común de drenaje. Teníamos la red de cursos de agua que se visualizarían allí y tendríamos el punto de salida en la parte inferior. Vamos ahora a conversar sobre el tema de la delimitación de las cuencas. ¿Cómo logramos una delimitación de cuencas? Lo más recomendable es contar con una base cartográfica que se pueden conseguir en el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar en Caracas, donde pueden conseguir cartas a escala 100.000, a escala 50.000, 25.000, 5.000 y en algunos levantamientos localizados se pueden conseguir cartas a otras escalas. El interés que tenemos de que la escala sea de mayor amplitud es el de ser más preciso en la delimitación. Como ejemplo ponemos allí la carta 6945 a escala 100.000 que corresponde a la zona de Altagracia de Orituco y sus alrededores. Allí se observa en la parte superior izquierda se observa la población de Altagracia de Orituco y estos serían pues los alrededores que corresponden a esa área. Si queremos conseguir por supuesto una carta superior, nosotros nos vamos aquí el índice que aparece en la parte inferior y vemos cuál es la carta que nos interesa en la parte superior o en la parte inferior de la misma. Esto facilita mucho pues la ubicación de la carta que realmente nos
Para la delimitación de la cuenca se recomiendan los sistemas de información geográfica. Específicamente se trabaja mucho con el ArcGIS 10.1, con el módulo ArcMap. Esta información la colocamos disponible a los que nos escuchan. La pueden conseguir a través de la información que se manejó en un taller que se realizó en Barquisimeto en el año 2019, y allí les dejo el link donde aparece la manera de entrar a la nube para conseguir todas las características que tiene o que sirvieron de base para el dictado de ese taller. Este taller se dirigió a los estudiantes de Tecnología de la Construcción Civil de la extensión Barquisimeto del Antonio José de Sucre. Está totalmente a la orden, pueden disponer de esa información, es bastante completa. Vamos ahora a conversar sobre un caso particular para explicar, para compartir lo que es la manera pues en que se puede delimitar una cuenca. Lo primero que tenemos que definir es el interés que tenemos. ¿Cuál es nuestro interés en delimitar una cuenca? Bueno, les voy a mostrar algo muy particular que se refiere a este caso de Gamelotal, en el estado Guárico, allí cerca de Altagracia de Orituco. Teníamos interés a través del proyecto WASH, que dirige Acción Campesina, de rehabilitar el acueducto de Gamelotal. Entonces nos interesaba ubicar el pozo de Gamelotal y a partir del sitio donde aparece ese pozo de Gamelotal definir la cuenca que influye sobre ese pozo de Gamelotal. Ya vamos a ver posteriormente cómo el agua que cae aquí en forma de lluvia de alguna manera va luego a converger alrededor del sitio donde se encuentra ese pozo. Entonces nos interesaba mostrarle a la comunidad las características de su cuenca de manera tal de que la comunidad comenzara a entender la importancia que tiene la preservación de esta área que estamos señalando allí desde el punto de vista de la garantía en que ellos puedan tener agua permanente a través de sus pozos. Los cauces se van alineando mediante un color azul y se van caracterizando todos los cauces que aparezcan en la cuenca, en la parte interna de la cuenca. Para facilitar la delimitación, a veces es conveniente también caracterizar los cauces que están externamente a la cuenca, porque eso nos permite con mayor facilidad dibujar la delimitación. La delimitación, la pueden observar ustedes allí, está indicada con una línea roja y es ya lo que corresponde con lo que llamábamos anteriormente la divisoria de la cuenca. Entonces fíjense que para efecto demostrativo de acercarnos a la comunidad y decirles su agua no depende de ese pozo de manera totalmente individual, su agua depende de ese pozo porque ha habido agua que en épocas anteriores ha caído en forma de lluvia y ha hecho que esa agua converja hacia ese punto. Entonces ahí se comienza a establecer un criterio y una conciencia ambiental que debemos tener todos los que, por supuesto, todos vivimos en algún sitio de cuenca. Entonces todos deberíamos tener esta situación. Aquí podemos observar ya la cuenca de Gamelotal, ampliando el plano y donde aparece allí Altagracia de Orituco, que está aproximadamente a unos 8 kilómetros de Gamelotal. Entonces, otra ventaja que tiene el sistema es que te permite automáticamente determinar cuál es el área de esa cuenca, y teniendo ese dato de área, pues podemos nosotros incluso hacer algún tipo de relación sobre la productividad que tenga esa cuenca desde el punto de vista hídrico. Un preámbulo para hablar de la funcionalidad. Antes de hablar de la funcionalidad de la cuenca, vamos a hablar del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es una manera de representar la forma como el agua se mueve a través de la naturaleza. Podemos colocar como punto inicial
el agua almacenada en los grandes océanos, mares, lagos. Alrededor de estos enormes cuerpos de agua se produce una evaporación. Esta evaporación, posteriormente, al transformarse el agua del estado líquido al estado gaseoso, se condensa en las nubes, y mediante esta condensación se va concentrando la humedad a nivel de la atmósfera, la cual es arrastrada por los vientos y puede penetrar al territorio nacional, en el caso nuestro, generalmente movida por los vientos alisios del noreste. También cuando se activa la línea de convergencia tropical, pueden también venir de estos vientos del sureste. Y entonces, al llegar al territorio, por efecto de cambios de temperatura, etcétera, etcétera, se producen las precipitaciones, que no es otra cosa que la lluvia. Esta lluvia cae en las montañas, cae en la sabana, cae en todos los sitios terrestres, y parte de esa agua se va a infiltrar dentro del suelo, y parte del agua va a escurrir a través de fuentes superficiales que luego conforman ríos de cierta envergadura, y puede volver nuevamente al océano, puede nuevamente volver a los mares a través de toda esa serie de cauces que llevan nuevamente esta agua a esos cuerpos de agua. Entonces, por esa razón se produce una especie como de ciclo, una especie de círculo. Parte del agua que ha caído en forma de lluvia se infiltra, como habíamos dicho anteriormente, y se puede almacenar en el suelo. El suelo se puede convertir en una esponja que mantiene el agua, y lo importante es que esta agua que va a estar colocada en este almacenamiento se traslada a velocidades muy bajas. Entonces, un agua que cae en una cuenca puede tardar meses, a veces hasta años, para que pueda fluir a través de lo que se conoce como los acuíferos, que es el almacenamiento del agua a nivel subterráneo. En el caso de la funcionalidad de la cuenca, podemos afirmar que una cuenca constituye un sistema biohidrológico ecológico donde interactúan componentes bióticos y abióticos, y donde se dan combinaciones particulares de tales componentes como el clima, la geología, el relieve, los suelos, conjuntamente con la vegetación y la fauna silvestre. Esa combinación de estos elementos que acabamos de mencionar nos ofrecen un comportamiento hidrológico particular de cada cuenca. Entonces, la cantidad de precipitación, la frecuencia con que se produzca, las características geomorfológicas y de suelos que tenga la cuenca, el uso de la tierra, cuál es el uso a la cual está destinada en ese momento, nos dan pautas para que exista un comportamiento hidrológico muy particular. Y por supuesto, esto está conectado con el comportamiento humano. En el caso de que el hombre, para la utilización de su cuenca, utilice medidas conservacionistas, significará que la cuenca va a ser una cuenca diferente que en el caso donde estas cosas no se consideren. Por eso es la importancia que tiene estudiar la cuenca desde el punto de vista de la planificación, como unidad de planificación, de manera tal de que cualquier afectación que el hombre procure sobre esa cuenca para, por supuesto, desarrollar su actividad productiva, tenga en cuenta los elementos que permitan disminuir los daños que se pueden ocasionar a la misma cuenca. Dentro de la funcionalidad, nosotros podemos determinar diversidad de combinaciones de los diferentes componentes, y esa diversidad de combinaciones es lo que genera la capacidad de provisión de servicios ambientales fundamentales por parte de la cuenca, como en el caso del agua. Entonces, una cuenca que sea bien preservada, como ya hemos hablado,
que esté bien preservada ambientalmente, pues tendrá oportunidad de generar una agua de manera más permanente que otra cuenca que no tenga esta preservación, porque podemos considerar que las cuencas se consideran como verdaderas fábricas de agua. Dentro de la funcionalidad tenemos que mencionar también que se deben agregar otros elementos de carácter económico, social, político y cultural. Todo esto está dado por la presencia, por supuesto, de las poblaciones, del hombre, asociado principalmente al poblamiento y a las actividades productivas, ocasionando en algunos casos intervenciones y afectaciones ambientales de diferente grado, alterando la provisión de esos servicios ambientales. O sea que el tema de que el hombre desarrolle una actividad en una cuenca no puede estar activa si no toma en cuenta el resto de los componentes. De allí la importancia que tiene el estudio de la cuenca desde el punto de vista de unidad de planificación. Las funciones de las cuencas, resumiendo las cosas que hemos conversado, podemos hablar de funciones hidrológicas, funciones ecológicas y funciones socioeconómicas. Las funciones hidrológicas representadas también, lo mencionamos cuando vimos lo del ciclo hidrológico, por la captación del agua, el almacenamiento del agua y la descarga del agua. En el caso de la captación del agua, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene la cuenca para hacer cosecha del agua. Prácticamente lo que hace la cuenca es cosechar el agua precipitada como lluvia sobre la misma, y que el agua es conducida directamente como escorrentía superficial por la red de drenaje superficial y subsuperficial, que es el agua que entraría dentro del suelo. Esto es también de fundamental importancia. En el caso de la función hidrológica relacionada con el almacenamiento, se está manifestado como la condición que tiene el suelo, la vegetación y los acuíferos para convertirse en esos almacenes de agua. Se convierten como en una esponja de agua, que incluso pueden garantizar el caudal de los ríos, aun cuando no esté lloviendo. El río sigue escurriendo agua. ¿De dónde viene esa agua? Esa agua viene de esa esponja tan grande que está representada por las montañas, por los cerros, por las porciones correspondientes a las vertientes de cada una de las cuencas. Y en tercer término, la descarga del agua se refiere pues al proceso de entrega del agua captada y temporalmente almacenada en la cuenca. De allí la importancia que tiene la preservación para que en la entrega de agua, que es la utilización que yo pueda hacer de ella, tenga la oportunidad de utilizarla de manera mucho más eficiente. La función ecológica se refiere a la provisión de hábitats de fauna acuática y terrestre y a las formaciones boscosas fundamentalmente. La función ecológica como provisión de hábitats de fauna acuática y terrestre está representado por la multiplicidad de hábitats de vida silvestre y terrestre y acuática, debido pues a la variabilidad espacial de los componentes bióticos y abióticos que conviven en esa cuenca. En la cuenca hay animalitos, en la cuenca hay vegetación de diferentes tipos, y todo esto es lo que en cierta forma se va a convertir en instrumento para que esas cuencas se mantengan en buenas condiciones. La función ecológica también podemos mencionar los bosques, de gran importancia. Podemos mencionar los bosques de galería o los bosques ribereños. Eso lo hemos observado allí en las orillas del río Guanapito. Se observa una buena provisión de bosques en algunos sitios, en otras partes lamentablemente pues han sido deforestadas. Y estos bosques de galería se ubican a ambas márgenes de los cursos de agua y cumplen roles muy importantes, como la biodiversidad, los hábitats de fauna, regulación y atenuación del flujo de las aguas superficiales y la protección de las márgenes de los cauces. De allí la importancia que tiene su preservación. En la función socioeconómica podemos mencionar en primer término que la cuenca se convierte en proveedora de los espacios agrícolas que tienen, por supuesto, exigencias agroclimáticas específicas.
Así vemos nosotros que hay cuencas que se orientan hacia la producción de caña de azúcar, hay cuencas que se orientan hacia la producción de secano, en el caso del maíz o de otros cereales, algo bien importante. Y por supuesto la provisión de los espacios para los asentamientos humanos. Las poblaciones escogen aquellos sitios para construir sus viviendas que ofrezcan adecuadas condiciones climáticas y de salud, de manera tal de que la infraestructura que se requiera para convivir en esos lugares pues sea una infraestructura adaptada a esas condiciones. Entonces es bien importante. Dentro de la función socioeconómica también tenemos que tomar en cuenta la provisión de sitios para el emplazamiento de obras de aprovechamiento hidráulico. Cuando nosotros hacemos un pozo profundo con fines de aprovechamiento del agua, cuando hacemos una laguna con fines de aprovechamiento de agua para riego, estamos utilizando esas características que tiene la cuenca de captar y almacenar el agua para lograr este cometido. Entonces de allí su importancia. Y por supuesto algo bien importante que es la provisión de espacios con recursos escénicos naturales para el turismo y la recreación. No hay cosa más hermosa pues que ver un paisaje verdecito en época de primavera especialmente, de manera tal de que eso da una tranquilidad a nuestro espíritu pues, al ver esos paisajes hermosos que brindan pues una tranquilidad espiritual enorme. Una de las maneras como nosotros a través de los programas de acción campesina logramos que las comunidades se adentren al tema de la cuenca es compartiendo con ellos algunas metodologías muy sencillas que nos permiten brindarles el conocimiento que deben tener sobre el tema de las cuencas. Hacemos una serie de talleres que les permiten este tipo de conocimiento de manera tal de que al final puedan empoderarse, por decirlo así, de su cuenca hidrográfica. Por eso es que siempre nos referimos, cuando hablamos de la cuenca hidrográfica, nos referimos a mi cuenca hidrográfica. ¿Qué cosa puedo hacer yo por mi cuenca hidrográfica? Y sería bien interesante que cada persona pueda, con mucha paciencia, ubicarse en su sitio y ubicar su cuenca hidrográfica. ¿Cuál es la cuenca hidrográfica que está manejando toda esta serie de elementos como clima, de agua, suelo, etcétera, etcétera, y que me proporciona un ambiente bien acogedor al sitio donde yo puedo o estoy viviendo en un momento determinado? No terminamos sin mencionar a nivel pues de idea para que esto pueda ser desarrollado posteriormente en otras exposiciones sobre las acciones degradantes de la cuenca. La cuenca tiene muchos enemigos, entonces podemos mencionar una serie de elementos que tienen que ver con la degradación que se pueda producir en un momento determinado de una cuenca, como los cambios en el uso de la tierra, cuando se dan cambios en el uso de la tierra que no sean acordes con las características de esa cuenca en particular y ocasionan inconvenientes de erosión, etcétera, etcétera, o de eliminación de vegetación o de fauna, las deforestaciones que también tienen que ver con eso, la minería ilegal, los incendios de vegetación, los movimientos en masa, la contaminación de suelos y aguas por agroquímicos, la producción de sedimentos que nos pueden ocasionar inconvenientes en las represas, en las lagunas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta y analizarlo de manera muy detallada cuando se va a realizar algún tipo de obra en la comunidad. Siempre hay que pensar qué pasa con mi cuenca si se hace tal cosa en cualquier sitio que se haga. Incluso esto es tan importante para mencionarlo porque en nuestro país el artículo 128 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela considera como de vital importancia la realización de un estudio de tipo ambiental, socioeconómico ambiental para determinar cuáles pueden ser los impactos ambientales que pueda tener determinada actividad en una cuenca, de manera tal de que si al final es positiva la construcción o la elaboración
o el uso de la tierra para X tarea, esto se demuestra de que se pueden contar con medidas ambientales que minimicen el daño que pueda ocurrir a nivel de los elementos naturales de la cuenca. Y finalmente, tarea pendiente para toda la audiencia. Dejamos una tarea pendiente. Si mi cuenca me protege, si ya hemos tratado de demostrar que las cuencas nos protegen, ¿qué haría yo por mi cuenca? ¿Qué haría yo por mi cuenca? Esta es una pregunta que debe ser respondida por todos y que de alguna manera a la larga puedan ir ideando la manera de cómo puedo yo contribuir a que la cuenca que me acoge, la cuenca que permite que yo respire y que viva en determinado sitio, pueda de alguna manera preservarse en el tiempo. Como ejemplo de lo que pudiera hacerse, ponemos una experiencia que hemos tenido en algunos municipios de Lara con la aplicación del programa Adopta un árbol y crece con él. Hemos tenido una acogida enorme en los sitios donde se ha realizado este programa, especialmente en el municipio Crespo del estado Lara, y actualmente estamos tratando de llevarlo a cabo también en el municipio de Urdaneta, en Siquisique, de manera tal de involucrar a los jóvenes, involucrar a los niños, a los maestros, a la población en general, en este concepto de adopta un árbol y crece con él. ¿Qué significa eso? Simplemente que yo puedo ponerme como tarea sembrar un árbol anualmente o un árbol mensualmente. Yo me establezco mi propia tarea, pero me la establezco para cumplirla. Y entonces a la larga yo voy a tener una tarea que cumplir para favorecer la conservación de mi cuenca. Eso siento que es bien importante. Finalmente cerramos con un proverbio chino bien llamativo que dice: cuando bebas agua, acuérdate de la fuente. Muchísimas gracias.